Buenas noches, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa especial, así que no voy a tardar mucho en presentarlo. Nos acompañará hoy el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Vayan sumándose a la transmisión rapidito porque esta promete. Llevamos ya casi 20 programas hechos y desde que empezamos siempre hablábamos de que tal vez en algún momento podríamos contar con el Pepe y finalmente ganó Lula da Silva en Brasil y tuvimos esta gran excusa informativa para que nos visite. Hoy le preguntaremos sobre Brasil, pero también sobre Latinoamérica y sobre algún que otro tema internacional que a todos nos interesa. Estamos en Macondo y hoy con nosotros José Mujica, pero antes Marquitos nos actualizará todo lo que ha estado pasando en Brasil en estos días en un minuto, rápido. Buenas noches, Ina, buenas noches, Leandro, buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Bueno, mientras esperamos que se conecte el gran Pepe Mujica, a contarles un poquito de Brasil. Acabo de volver de allá, ahora estoy en Buenos Aires, y la verdad que podríamos decir que recién hoy la situación de crisis se está diluyendo. La verdad que fue una escalada que planteó Bolsonaro, el bolsonarismo, desde su derrota el domingo en la noche, que estuvo seguida por los más de 300 bloqueos el día lunes, el día martes, el golpear la puerta de los cuarteles el día miércoles, Bolsonaro con un discurso ambiguo, de zona gris, no desautorizando, no reconociendo su derrota, y finalmente hoy ya comenzó la transición. Ya Gerardo Alckmin, el vicepresidente electo, empezó a reunirse para empezar a ver cómo se va pasando un gobierno a otro. Así que formalmente podemos decir que lo peor de la crisis parece haber pasado y ya está en marcha la segunda etapa, que va a durar hasta el 1 de enero, cuando finalmente asuma la presidencia Lula da Silva, su tercera presidencia. Así que un Brasil convulsionado, pero de a poco la situación se va reestableciendo. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Como decían mis compañeros, tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de José Pepe Mujica. Pepe viajó el pasado sábado, un día antes de la elección, a Brasil a acompañar las últimas horas de campaña y se lo vio teniendo una agenda muy nutrida y con un protagonismo bastante grande, incluso en el acto, en la caravana final en la Avenida Paulista de San Pablo. Pepe estuvo acompañando a Lula y a Fernando Haddad en ese acto multitudinario, tal vez la caravana más importante de toda la campaña, y saludando a la gente, porque además de ser el expresidente de Uruguay, es uno de los líderes de la izquierda más importante a nivel mundial. Damos la bienvenida entonces a José Pepe Mujica. Bienvenido, Pepe. Buenas noches. A ver, Pepe, tenemos un problema con el audio. No, estará muteado el Pepe. No está A ver ahora. tan importante. Ahora sí. A ver. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo te va? Desde ahí, desde tu chacra de Rincón del Cerro. Yo los escuché perfectamente. No sé ustedes si tienen el retorno. Ahora te estamos escuchando bien. Pepe, llegaste el sábado a Brasil a acompañar a Lula en las últimas horas de la campaña. ¿Cómo viviste esas horas, esa víspera y esa actividad multitudinaria en la Avenida Paulista? Sí, solo el pueblo brasilero, por su característica, es capaz de hacer marchas políticas al son de samba. No gritan con los brazos, con los cuarteles. Se expresan con las caderas. Es la impronta de un pueblo mestizo, tremendamente reflejo de todas las nacionalidades, pero que tiene allá en el piso el hondo mensaje de alegría de los pueblos africanos, que ha contagiado a toda la gente de Brasil. Y entonces es muy peculiar, porque nunca vi tanta alegría en una manifestación política.
expresa lo que son los brasileros y espero que no pierdan esa característica, porque para serios, tristes, melancólicos y nostálgicos, sobra con el Río de la Plata. Puedo hacer una pregunta al Pepe. Unos meses antes ganó Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile. Te quería preguntar, ¿este es el regreso de la ola progresista a Latinoamérica? ¿Se retoma como la idea de la patria grande o esta vez es diferente? No, yo creo que es otro momento, otra circunstancia. Y querida, a la idea de la patria grande le faltan más. Hasta que yo no he visto manifestaciones por la patria grande. Es un sueño intelectual que tiene muchas razones y sobre todo para el mundo que se nos viene encima, porque no existimos los latinoamericanos y no encontramos puntos de referencia de juntarnos, vamos a estar regalados en el mundo que viene. Se está construyendo unidades, pero no nos dejemos llevar por lo que deseamos. Tenemos que movernos con la realidad. Y la realidad es que en Brasil ha habido una batalla por sostener una democracia frente a un creciente autoritarismo. Porque empieza a estar bastante de moda el mantener la forma de la democracia, pero hacer añicos la filosofía elemental de poder convivir, de evitar el fanatismo, de negociar, de respetar. Y si bien la democracia representativa tiene un gusto amargo porque promete una igualdad de derechos y no construye una igualdad de hechos, de todas maneras, frente a la prepotencia y al aplastamiento que impone la derecha cruda, es un progreso que hay que defender. Por eso la política de alianza de Lula y las críticas que le van a caer, lo van a criticar por la izquierda por poco radical y por la derecha por populista. Pero hoy es un paso fundamental porque solo la personalidad de Lula fue capaz de enfrentar un aparato del Estado que tenía mucha liquidez porque había privatizado muchas cosas y volcó gigantescos recursos en la espalda de esta campaña. Por eso, nuestro apoyo decidido a Lula. Y bueno, y en cuanto al fondo de tu pregunta, pienso que hay síntomas de una nueva izquierda que ojalá tenga el coraje de cometer sus errores, pero no los nuestros, porque si no, hemos vivido inútilmente. Y espero que así sea. Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Preguntarte sobre tu caracterización o impresión acerca de bolsonarismo. Es decir, hemos visto a un Bolsonaro que se fue con muchos votos, quedó a 2 puntos de Lula, que desató una movilización, o sea, gente que se volcó a las calles para defenderlo a él y para denunciar un fraude por el cual nadie presentó una prueba. Pero la impresión que da es que el bolsonarismo no se va a ir con la salida del presidente del Palacio. ¿Cómo caracterizar a ese movimiento, a ese fenómeno, a su dirigencia y a su base? No tengo que caracterizar nada, es un dato de la realidad. Y la realidad no se caracteriza, sencillamente hay una bruta corriente de derecha que tiene un jefe, porque así les gusta hablar a ellos, que es bastante tronado,
Trump, pero incuestionablemente tiene masa. Y esto es parte del obstáculo que está por delante. Yo creo que va a dar su lucha. Pienso que Lula tiene mucho trabajo por delante y que hay que tener inteligencia, mucha inteligencia y pararse firme en la cancha sin llevarse el mundo por delante. Yo confío enormemente en la capacidad de negociación de Lula. Al fin y al cabo, nunca dejó de ser un dirigente sindical desfacedor de entuerto. Y quiero recordar que nosotros no tenemos una idea clara de cómo funciona el Parlamento en Brasil, que poco tiene que ver con nuestras realidades. Está lleno de partidos locales, estaduales, que tienen intereses propios y por momentos el Parlamento brasilero parece más una bolsa de valores que un parlamento. Porque cuando cualquier ejecutivo quiere sacar algo, aparece por abajo de la mesa la negociación. Sí, yo te lo voto, pero me tenés que hacer un puente, me tenés que hacer esta carretera, esto y el otro. Y eso va a estar presente, porque esta es una realidad en calzoncillo del sistema político brasileño que algún día superará, pero por ahora es un dato de la realidad. Y además, la gente y hasta los pro-hombres cambian de partido como cambiar de camiseta. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, a ese fenómeno, y es probablemente que esto por un lado sea una amenaza para Lula y por otro lado también una posibilidad. Pepe, en estos días que estuviste compartiendo con Lula, me imagino que habrás tenido la posibilidad de conversar con él un rato, en algún momento de parate, en algún almuerzo quizá. ¿Qué es lo que te dice Lula? ¿Qué es lo que plantea Lula como perspectiva hacia adelante? Porque a él no le escapa tampoco la realidad extraordinaria que se está produciendo ahora en América Latina, donde los 5 o 6 países más importantes en términos económicos, poblacionales, están siendo gobernados por la izquierda por primera vez en la historia de nuestro continente. Me refiero a México, ahora Brasil, Colombia, Chile, Argentina. ¿Qué mirada tiene hacia adelante Lula? Lula tiene una enorme preocupación por la política internacional y cada vez la ve más como uno de los ejes fundamentales de la política nacional. No puede concebir la política interna sin los reflejos y las relaciones y la incidencia del mundo internacional. Y esa es una diferencia abismal que tiene con Bolsonaro. Bolsonaro miraba para adentro solo. Lula mira hacia adentro mirando hacia afuera y se da cuenta que las vinculaciones y las relaciones en este mundo son inevitables y hay que dedicarle un capítulo importante. Desde ese punto de vista, creo que es un paso adelante. Y tiene muy clara conciencia Lula que los latinoamericanos hoy, en el mundo de hoy, concretamente, ni pinchamos ni cortamos. Y es una de las asimetrías peores. Y estoy seguro que va a hacer todo lo posible para que en alguna medida América Latina tenga alguna presencia y alguna incidencia negociadora en el mundo. Recordemos que Lula es uno de los facedores del BRIC, que quedó relativamente congelado en el tiempo, pero está ahí.
y que no acepta intelectualmente la vuelta del mundo a una situación de guerra fría. Por el contrario, tiene voluntad política de mantener vinculación con todos los países y todos los frentes, pero fundamentalmente con los latinoamericanos. Así que desde ese punto de vista diría que nuestra situación de latinoamericanos un poco al costado se va a revertir un poco por la actitud de Lula y espero que haya un acercamiento hacia México por lo que representa López Obrador, por lo que significa México, y por una especie de distancia histórica que ha habido siempre entre México y Brasil. Lula es consciente de eso. Y bueno, espero que haya pasos positivos al respecto. Pepe, hablando de las preocupaciones internacionales de Lula, hoy justo hubo una nueva votación en la ONU contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y todo el mundo, como siempre, votó a favor de levantarlo, salvo Estados Unidos e Israel, con abstenciones de Ucrania y Brasil, de Bolsonaro. 30 años el mundo votando en contra del bloqueo, 30 años Estados Unidos vetándolo, y Lula en campaña decía que el mecanismo del Consejo de Seguridad de la ONU, el sistema de vetos, está obsoleto y que el mundo necesita sumar a más países y rechazar el derecho a voto. ¿Qué opinas de esa propuesta y qué alternativa se podría crear ya con Lula y con esa alianza entre México y Brasil a la ONU? Estoy de acuerdo con Lula, pero quiero recordar que Chancho Flaco sueña con maizales gordos. Una cosa son los deseos y otra cosa la realidad. Y para cambiar la realidad se necesita fuerza. Y para tener fuerza tenemos que estar mucho más juntos. A Brasil solo no le da la nafta y por supuesto al resto menos. Tal vez si logramos un margen superior de concertación, podemos incidir en esto, en ciertos rumbos de la economía. Este es el desafío que tienen las nuevas generaciones por delante. El bajar a tierra el concepto de integración, pero no creer que es simple. Hay que recrear una cultura y va a llevar su tiempo y necesariamente mucha lucha. Pero agrándate o vete. Y para agrandarse los débiles tienen que aprender a juntarse. Y para aprender a juntarse tienen que aprender a tolerarse. Si vamos a esperar que 100% todos estemos de acuerdo y todos seamos progresistas y etcétera, etcétera, es un hermoso sueño, pero la integración será en el año del golero. Hay que luchar por dar pasos positivos con esta realidad concreta que tenemos hoy, pero una política de largo aliento y que tiene que tener muchas etapas. Es todo un capítulo. Hablando de integración, imagino que habrás visto esta semana la reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Miraflores. Un hecho, hacía 6 años que no se reunían presidentes de Colombia y Venezuela. Colombia había tenido una posición muy agresiva hacia Venezuela y ahora vemos esta nueva fotografía. ¿Cuál es tu valoración, tu mirada sobre este paso que muchos califican, no sé si de histórico, pero por lo menos muy trascendente en este contexto y de cara a la integración? Histórico no hay nada acá. En todo caso habrá historieta. Y no, un poco de historieta puede haber. Colombia y Venezuela son medio como nosotros con la Argentina.
Ha llegado a haber cerca de 6 millones de colombianos en Venezuela. Ahora es un poco al revés. Tienen las mismas heridas. Nacieron en una placenta similar. Tienen una confluencia, pero tienen una frontera diabólica. Si no hablan, están locos. Y si no acuerdan, están locos. Se necesitan mutuamente. Y me parece que es razonable. Y recordemos que Venezuela es horrible, pero no tan horrible porque tiene petróleo ahora y Estados Unidos precisa petróleo y entonces le bajó los decibeles de horribilidad porque los imperios acomodan la vista de acuerdo a sus intereses. Esto es más viejo que el agujero del mate, pero convendría no olvidarlo. Estamos en otra coyuntura del mundo. Pepe, El principio de los imperios es defender sus intereses. El camino que siguen puede ser sinuoso. Pepe, vos tuviste un protagonismo importante en acercar o facilitar las negociaciones de paz que llevó adelante el gobierno en su momento de Juan Manuel Santos con la FARC en Cuba. Te ofreciste en varias oportunidades como mediador, tuviste conversaciones con ambas partes. Ahora Gustavo Petro, en sus primeros meses de gobierno, ya ha aproximado también al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, que es la guerrilla más vieja que activa en el continente, y el ELN ha recibido esa propuesta con beneplácito y ya se está estableciendo un camino de negociación. ¿Crees que el gobierno de Gustavo Petro tiene la capacidad para llevar a Colombia hacia esa tan anhelada paz total? Yo no sé cuáles van a ser los resultados, porque no soy brujo. Pero lo que está haciendo Petra en este frente es casi, diría, su obra fundamental. Si logra un ámbito de que Colombia entre a dirimir sus contradicciones en un clima de paz, será un salto adelante. Porque Colombia ha pagado un precio descomunal. Es probable que en Colombia haya 20 millones de trabajadores que no tengan seguridad social. La guerra se tragó todos los recursos. Mantener una maquinaria militar en helicóptero de un lado para el otro, dentro del otro. Sí. Será muy, pero es un despilfarro desde el punto de vista de la economía. Y es menos escuela, menos camino, menos de todo. Es despilfarro de energía. Y esto a lo largo de muchísimos años. Y no te hago la cuenta de las otras consecuencias. Y Colombia tiene una naturaleza vertiginosa. Probable uno de los países o el país de América que proporcionalmente tiene mayor cantidad de recursos naturales. Por eso la paz no solo que es necesaria del punto de vista de la vida de la ciudadanía y de la gente, del punto de vista de la economía, la paz es un negocio brutal para Colombia. Ojalá que lo pueda lograr. Pepe, te quería preguntar, no puedo evitarlo, como rusa, tu opinión sobre la guerra que lleva mi país en Ucrania. Bueno, la invasión de un coloso como Rusia sobre Ucrania me parece indefendible, pero la política de la OTAN que se venía gestando, cercando a un coloso como Rusia, no tiene contrafuerte. Aquí la barbarie y la barbaridad se retroalimenta mutuamente. Entonces, creo que hubo un cierre
un cierre espantoso de la Guerra Fría, porque no se justifica de ninguna manera la agresividad fronteriza que estuvo cultivando la OTAN, y quien conozca un poco la historia sabe que a semejante oso no se lo puede acorralar porque te va a pegar algún zarpazo. Esto sería, no considerar eso, sería un estupidismo político. Sin embargo, creo que la ambición que refleja la OTAN, que en el fondo es el empuje de Estados Unidos, es injustificado, pero más injustificada es la parsimoniosa debilidad contemplativa de Europa. Estamos en un mundo increíble. Añoro los conservadores que tuvo Europa, que tenían una visión como de Gaulle, que decía que Europa llegaba a los Urales. Han hecho todo lo contrario. Si yo fuera conservador europeo, hubiera luchado por incluir a Rusia para Europa. Con lo que están haciendo, la tiran para el otro lado. Y eso significa debilitar Europa. Bueno, ya que estoy, hago una pregunta y luego ya les dejo a mis compañeros hablar. Hay ciertos sectores de la izquierda latinoamericana que aún después de la guerra siguen teniendo cierta condescendencia con Rusia y con el gobierno, que, bueno, que no es de izquierdas. ¿Qué opinas de la Rusia contemporánea? No, ¿qué va a ser de izquierda? Hicieron un capitalismo de baja estopa. Dios me libre. No tiene nada que ver. Y es como retrotraerse a un nacionalismo de Pedro el Grande, una cosa así. Que poco tiene que ver con... No. Mi inquina con la política de la OTAN de ninguna manera significa condescendencia con la política de Rusia. Pero Rusia tampoco va a poder escapar a la geopolítica y por lo tanto, mientras Rusia se desangra y Ucrania, Estados Unidos hace negocio y Chinito crece. Pepe, tenemos que ir al corte y si es posible, en 3 minutos seguimos hablando de... No te desconectes, Pepe. No te desconectes, ahí seguimos. Onceavo tenemos que ver. Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay. Territorios. Del 15 al 22 de noviembre en Sala Citarrosa, Cinemateca Uruguaya y espacios descentralizados. Todas las funciones con entrada libre. La programación en nuestras redes y en tenemosquever.org.uy. Soy suscriptor de Carce Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Leandro Grille, Georgina Mayo, Soledad Platero, Víctor Hugo Avelando, Carlos Peláez, Leticia Rodríguez Taborda, Sofía Pinto Román, Ignacio Sirio, Rodrigo Alonso, Leandro Ureta. Vamos a romper el blindaje. Viernes y domingos a las 20 horas. Por www.carasycaretas.com.uy. Por el Facebook y el YouTube de Caras y Caretas. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Pepe, bueno, tenemos todavía el gusto de contar contigo. Quiero preguntarte esto. Cuando uno observa el fenómeno del bolsonarismo en Brasil, o si nos vamos a Europa, la victoria hace muy pocas semanas de Giorgia Meloni como actual primer ministra de Italia, lo que se presume para la próxima semana, el 8 de noviembre, donde todo indica que en las elecciones de medio término de los Estados Unidos el trumpismo podría llevarse la mayoría de ambas cámaras. Las expresiones que hemos tenido, por ejemplo, en Chile, en la elección entre Boric y Kast, una persona de raigambre pinochetista, cuasi fascista. Estamos observando en el mundo una derecha, muy de ultraderecha creciendo, tanto en Europa como en América Latina, y con capacidad de movilización de masas. Ese es un fenómeno que ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica ese renacer de una derecha de características casi fascistas o que nos retrotrae a la mitad del siglo XX, ¿no? ¿Cómo lo explicás vos eso? No, yo no le encuentro explicación, pero creo que es un producto de la etapa en la que estamos. Hay una enorme ansiedad cultural de carácter consumista metida por la presión capitalista y por la cultura necesaria de la acumulación. La gente nunca estará conforme, ni nunca será suficiente. Y las clases más populares, cuando logran un aumento de sus circunstancias, nunca lo atribuyen a las medidas que pudieron haber tomado los gobiernos, sino que le dan un carácter personal o de epopeya o de individualismo. Es decir, hay un retroceso en el campo de la solidaridad y una afirmación de la salida individual. Es coherente con parte de la cultura del tiempo que nos toca vivir. Mi generación tendió a pensar que el mundo cambiaba, cambiando las relaciones de producción y distribución. Y nos equivocamos de aquí a Pando. Porque si no cambia la cultura, no hay cambio. Y un cambio cultural es más difícil que un cambio material. Entonces, mientras nosotros trabajábamos en la idea programática del razonamiento,
el capitalismo fue avanzando y avanzando en el manejo de los resortes emocionales de la conducta de las masas y ha impuesto una cultura que está presente por todas partes, aún en las reacciones de gente que se cree que piensa de otra manera. Sin embargo, su conducta está muy atada precisamente por esa cultura favorable de la acumulación que ha ido recreando el sistema. Quiere decir que estamos en el medio de una batalla de largo aliento, porque estamos viviendo una etapa mentirosa. Si 7.000 millones de personas creen que pueden vivir con el nivel de derroche que viven las sociedades acomodadas, precisamos 3 planetas y la naturaleza nos va a pasar la raya. Esta es la cuestión. La humanidad se ha transformado en un agente geológico por primera vez. Hoy los desequilibrios de la conducta humana influyen en la estabilidad y en la salud del planeta. Bueno, esta es una batalla de largo plazo y que va a costar mucho y que vamos a pagar un precio fuerte. Y va a haber arreboladas hacia la izquierda y brotes de la derecha. Es inevitable. En mi concepción actual, el término derecha e izquierda son muy modernos, son hijos de la Revolución Francesa. Pero para mí han existido a la larga de la historia de la humanidad. En todo caso, es otro espacio. No lo podemos desarrollar hoy. Pepe, hace un rato bien decías que hoy América Latina en la geopolítica ni pincha ni corta, pero sin embargo es el principal continente donde se dan los procesos progresistas, de izquierda. Yo escuchaba a Petro el otro día que decía, cuando fue el proceso de independencia, seguramente algunos traducían los textos que venían, por ejemplo, de la Revolución Francesa en búsqueda de algunas respuestas, ¿no? Pero hoy no hay otro espacio que esté brindando respuestas y hay como una suerte de responsabilidad, se dejaba entender, en América Latina por esta capacidad que tiene de producir o de lograr gobiernos progresistas de izquierda. Pero a su vez se ve como dificultad muchas veces en estos mismos gobiernos. ¿Cómo ves en los progresismos actuales? ¿Cómo ves su situación? Porque hay como una distancia entre lo que se genera de expectativa y luego lo que se logra hacer. ¿Cómo nos ves? Sabiendo que no hay muchas respuestas que buscar en otro lado, tal vez. Esta no es una respuesta que tiene respuesta a la vuelta de la esquina. Coyunturalmente estamos en un momento aparentemente progresista en América Latina. No sé si pasado mañana África no está más adelante que nosotros. Tenemos una idea demasiado ombliguista. Sinceramente, en África se han tomado algunas medidas que no nos animamos nunca a tomar en América Latina. Y la mitad de la humanidad, para cuando tú tengas mi edad, va a ser África. Así que este mundo fosilizado y estable que queremos es un mito. Europa va a terminar café con leche. Así como suena, café con leche. Lo que estás viendo en las selecciones de fútbol no es otra cosa que una vanguardia. El mundo no va a quedar como se nos antoja a nosotros, tampoco como se le antoja a la derecha. El mundo va a experimentar cambios colosales. Los está. Fíjate tú, los chinos han descubierto una fórmula. La burguesía explota el proletariado y el Estado explota la burguesía. Es una cadena. ¿A dónde va China? Yo qué sé dónde va China, amigo. Yo no lo puedo contestar. Pero es una cosa, es una matriz totalmente diferente.
Lo que está pasando en Vietnam también. Y Europa tiene un retroceso, pero no puedo resignar de que Europa se quede en eso. Pepe, Sí. estabas diciendo a Marco que cuando él tenga tu edad, Europa será café con leche. Me parece que nosotros ahora mismo nos preguntamos mucho si llegaremos a tu edad, porque se están plantando escenarios muy catastrofistas. Se está hablando del uso de armas nucleares. Y te quería preguntar, ¿cómo es que fue posible resolver la crisis de los misiles hace 60 años y por qué ahora tenemos la sensación de que nadie puede sentarse a hablar? ¿Hasta dónde van a llegar? Porque funcionó la política y la política sujetó a la guerra. Se hizo lo que había que hacer. El sentido común se expresó políticamente. Rusia dio vuelta a los barcos, es decir, la Unión Soviética, y hubo una condición. Estados Unidos sacó los cohetes que tenía en Turquía. Te cambio una por otra y mantuvimos un punto de equilibrio. Hubo razonabilidad. Ahora, Putin puso los tanques en la frontera y esperó 2 meses y nadie tuvo el coraje de negociar. Viendo lo que se venía. Creyeron que era una fanfarronada o lo necesitaban. Porque este conflicto no esconde otro conflicto más importante que es el de Estados Unidos y China. A partir de eso que me parece, me quiere como aquella guerra de España, en la puerta del hitlerismo. Me parece como una guerra experimental, como una guerra de tanteo, hasta dónde llegamos, y esto y el otro. Y ahora están coqueteando con armas nucleares de efecto relativamente controlado, como si se puede empezar una lógica de esa. Y parecería que la política la están mandando los militares mucho más que los políticos. Es tan grave la guerra que nunca se debe dejar absolutamente en manos de militares, porque los militares, en general, están programados como las gallinas que ponen huevos. Siempre quieren guerra. Pepe, hace un par de semanas hace una semana culminó el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, donde hace una serie de planteos el Partido Comunista Chino y Xi Jinping, que asume su tercer periodo al frente del partido, una cosa que no había sucedido desde la época de Mao, y plantea a Xi Jinping que mantienen la posición de reunificar Taiwán pacíficamente, pero no descartan la posibilidad militar. Y ha habido ya acciones de los Estados Unidos, Nancy Pelosi aterrizó en Taiwán, parece ser una zona de conflicto, una zona roja, y da la sensación de que se está acercando un enfrentamiento bastante directo entre China y los Estados Unidos. ¿Vos crees que eso es una posibilidad, eso es una escaramuza? ¿Cómo ves esa situación entre China y los Estados Unidos? Yo apostaría a que China mantenga su paciencia estratégica, pero me puedo equivocar. Porque China precisa tiempo, el que está apurado es Estados Unidos. El tiempo le va a permitir a China tal vez conseguir algo que con las armas costaría mucho. Y
lo imposible cuesta un poco más, dicen los chinos. Si los chinos no tienen paciencia estratégica, nuestro planeta corre peligro. Entonces, yo no soy creyente, pero oremos para que tengan paciencia. A la corta o a la larga, Taiwán va a ser de China. Pero estoy seguro que va a ser China porque a los taiwaneses les va a convenir y no son bobos. Pero es cuestión de tiempo. Me quedo con lo que comentabas, siguiendo en la geopolítica. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Porque se lo ve en una situación a veces con ciertos aceleramientos de tiempo, algunos manotazos. ¿Cómo estás caracterizando a ese gran imperio que tenemos sobre nuestras cabezas? Sí, el problema es que justamente es un gran imperio con mucha fuerza y muchos recursos. Y nunca he visto que un imperio, un mundo poderoso le abre la puerta gentilmente a otro mundo poderoso. Pero resulta que esta disputa es de potencias nucleares. Entonces, tenemos que tener infinito cuidado. Yo nunca vi que un imperio fuera condescendiente con sus adversarios. El desafío que tiene la humanidad, cómo logramos convivir con diferencias en este tiempo, pero al fin y al cabo convivimos. Acá, los sapiens, vamos a dar la estatura real que tenemos, si estamos a la altura del mundo que hemos desatado o vamos a ser víctimas del mundo que hemos desatado. Hasta ahora esta globalización es la primera globalización que no tiene dirección política. Es un espanto. La manejan los intereses de mercado. La política está subordinada al mercado. Globalizaciones ha habido varias. La de Roma fue una espectacular globalización. El Imperio Chino también lo fue en su época. Pero tenían este carácter, eran inclusivos. Esta globalización no se preocupa de incluir a la gente. Se preocupa de explotarla, de que sean funcionales a los propios intereses y nada más. Veremos lo que pasa, hermano. Lo único que te puedo decir es lo de Tirso. Cuando pienso que me voy a morir, tiendo la capa y me acuesto a dormir. Pepe. Porque no creo que la tenga clara nadie. Lo único que crece es la incertidumbre. Pepe. Leandro, querías. Sí, una de las características que tienen estos movimientos de ultraderecha que han surgido en diferentes países, ya te decía, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, es que parecen tener una pata social también en los sectores populares, en sectores que antes estaban mucho más próximos a la izquierda. Es algo que se ve, por ejemplo, en España. ¿Te parece que eso revela también errores de la izquierda, que tiene dificultades para conectar con sectores obreros, sectores humildes, tradicionalmente más cercanos a las ideas progresistas? Lo que pasa es que la izquierda, en sus círculos dirigentes, fundamentalmente, no puede escapar a lo que son las sociedades actuales. Y entonces aparece tan comprometida como lo de derecha. No hay mayor diferencia para la visión que puede tener el hombre en la calle. Porque tienden la mesa y te invitan, y por urbanismo tenés que ir.
Y cuando querés acordar, no sabés de qué lado de la mesa está, sencillamente. Y la gente se confunde. No se puede luchar por la igualdad y mientras tanto vivir del curro de la desigualdad. Se es coherente en la forma de decir y en la forma de vivir. Y la izquierda está terriblemente absorbida también por el peso de la cultura de nuestra época. Está inmersa. Entonces, es muy fácil que las masas se confundan. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que la gente es totalmente racional. Y la gente en primer término es emotiva. La gente decide con las tripas, después la conciencia encuentra los argumentos para justificar la decisión que tomaron las tripas. El homo consciente es casi un lujo. Fundamentalmente, la gente decide por sentimiento. Y naturalmente, entonces, ¿qué va a pasar con los obreros del carbón? ¿Qué va a pasar con los obreros en la industria automovilística en Estados Unidos? ¿Qué viene Trump y les promete y les dice el pasado que se perdió con un nacionalismo y se prenden como unos vejigas? Sencillamente, ¿por qué? Porque un dirigente sindical dice estoy ganando lo mismo que ganaba mi abuelo hace 30, 40 años. Y él no puede desentrañar toda la madeja de intereses que hay y razona por sus sentimientos. Y el otro le presenta, hay que volver a las raíces, hay que... Y entonces apoya a Trump, aunque Trump sea, bueno, ya sabemos lo que es. Es decir, las masas se confunden. Es muy fácil que se confundan. Y mucho más con la presión subliminal que existe hoy. Porque estamos con estos recursos maravillosos. Y está jugando la inteligencia artificial. Y nos comunicamos. Y sacan una radiografía de lo que pensamos. Y nos manejan. Es decir, hay una cantidad de manejos que no son racionales que están incidiendo en la conducta de la gente. Entonces, estos son los obstáculos que tenemos por delante. Pero además tenés que observar una cosa. Cuando la gente expresa con el voto, muchísima gente tiende a votar en contra de lo que hay, sin tener muy claro a favor de qué vota. Vota más bien con bronca, contra, sin establecer con claridad a favor de qué. Si no hay cosas que son inexplicables. Lo de Macron en Francia es lo que pasó en México. Bueno, entonces vemos esas reacciones de masas que son difíciles. Estamos en otro mundo y creo que culturalmente nuestra humanidad no está a la altura de la tecnología que tiene. La culpa no la tiene la tecnología. Es que en términos de valores medios como sociedad no hemos avanzado lo suficiente en relación a la tecnología que tenemos. Y buena parte de las masas suelen parecer un mono con una ametralladora. Hay que ver cómo usamos la tecnología. ¿Para qué usamos? La inmundicia que sembramos. Bueno, fíjate tú, en política hemos sustituido la ironía y el chiste por la ofensa bruta. Pepe, no quisiera despedirme sin preguntarte, volviendo acá
a nuestro Río de la Plata. ¿Cómo estás viendo Argentina? Estamos ya casi un año en las elecciones, han pasado muchas cosas, pero una apreciación sobre el momento en el cual estamos, ¿cómo ves? Argenzuela. ¿Cómo dice Ricardo? Por momento parece chiste la Argentina. En el fondo es una tragedia. Me duele mucho. Es probable que haya un revolcón político, aunque la Argentina tiene sus reservas. Más que otros países en América Latina. Tiene esa cosa que nadie puede definir ni sabe lo que es, que se llama peronismo. Una cosa que aguanta dictadura, cambia las caripelas y sigue viviendo. Una bruta mística que está metida en el corazón de muchísima gente, que significa un problema, pero es también una reserva. La Argentina tiene la desgracia de los recursos naturales, demasiados recursos naturales, y se da el lujo de despilfarrar. Y creo que de alguna forma va a salir porque siempre sale, pero va a sufrir. Lástima que con el sufrimiento de la Argentina perdemos todo. Los primeros nosotros. No soy neutral frente a la Argentina. Pepe, los niveles de polarización que se ven en países como Argentina, como Brasil, como Bolivia, ¿te parece que pueden conducir nuevamente a expresiones violentas o a situaciones de tensión institucional, tal vez motivado por los medios de comunicación o por los mecanismos de guerra jurídica, de lawfare, como se han llamado? No me gusta nada, porque aparece una violencia verbal, pero la violencia verbal después se traslada a otras esferas, va creando también como una cultura en ese sentido. Con todos los efectos que puede tener los malos equilibrios de la democracia representativa, es progresista frente a la barbarie que puede venirse. Por eso hay que tratar de sostenerla, pero no es sencillo. En lo que me es personal, trato de no colaborar con ese embrutecimiento de la política, porque eso le sirve a lo peor de la derecha, a lo más. Una cosa es la cara conservadora y otra cosa la cara reaccionaria. Lo tenemos que tener claro. Lo conservador y lo progresista han existido a lo largo de la historia humana. Ambas tienen vaivenes. Lo conservador corre el peligro de caer en lo reaccionario. Y lo progresista o de izquierda, como le quieramos llamar, en el infantilismo. Dos mutuas enfermedades de confundir deseos con realidades. Bueno, estamos expuestos a eso. Yo voy a tratar de no colaborar con la parte más reaccionaria. No colaborar con la parte reaccionaria. Con esta lección nos quedamos hoy y vamos a dejarle al Pepe descansar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Acá toda la comunidad de Macondo te manda saludos y también a la compañera Lucía. Y gracias por estar acá con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les doy un abrazo. Y sigan soñando. Pero hagan algo mientras sueñan, ¿eh? No se crucen de brazos. Hasta luego, Pepe. Muchas gracias. Y abrazo también para Lucía. Chao. ¿Cómo te conectas? Bueno, tenemos... Ahí escuchamos todavía a Lucía.
Ahora ya no. Ahora ya está. Que tenemos muchos comentarios. Ya voy a revisar sus me gusta. Han sido hoy especialmente activos. Espero que les haya gustado nuestro especial. A Leandro no le ha dado tiempo para contar su historia con el pasaporte ruso que estaba orgullosamente mostrando en el programa anterior, pero lo dejamos para el que viene, ¿verdad? Sí, porque sigue. Noticias eso. No va a terminar nunca eso. Tenemos para un rato todavía. Así que lo podemos dejar para el próximo programa. Pero bueno, hemos disfrutado un programa bien especial, bien interesante. Creo que deja mucha cosa para pensar, para reflexionar, para la gente y para nosotros mismos. Así que... Sí, lo voy a volver a ver porque ha dejado muchas frases para apuntar. He intentado mandar algunas al Twitter. Por cierto, no se olviden de suscribirse a los canales de Macondo en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también tanto Leandro como yo tenemos canales en Telegram, y Marco está presente también en Twitter e Instagram, así que síganos ahí que les vamos avisando de las novedades de Macondo, y vamos a lo largo de la semana subiendo algunos recortes más destacados de este maravilloso programa que tanto disfrutamos. Y nada, además pedirle a la gente que siga poniendo like, ¿no? Porque estamos bajos de like, me parece, para la cantidad de gente. Poniendo like y que sigan colaborando con sus donaciones, y no se olviden también de que mañana Legítima Defensa. Y Marco también quería decir algo. No, la cantidad de titulares, frases titulares que tiró Pepe es altísima. Se podría hacer, yo cada vez que decía una así, decía, con esto titulo un reportaje o una nota. Muy agudo. Mándennos esos titulares en los comentarios en nuestras redes sociales, así vamos armando un apunte de las frases del Pepe de esta entrevista y de muchas otras, porque es verdad lo que dice Marco. Gracias por estar con nosotros y vamos a despedirnos hasta el jueves de Macondo que viene. Chau. Chao.